Entonces, ahora quiero continuar con cómo en su introducción Fiedler, digamos, condensa este tipo de principios o lo que él llama 8 enseñanzas nucleares, ¿no? Y creo que las podemos comentar y pueden ser como una buena introducción al resto del libro que vamos a comentar y también ver qué nos parece y qué no, pero creo que también es una buena idea de cuando introducimos qué es el estoicismo, y que puede ser un poco confuso, digamos, esta es una propuesta, ¿no? No está completa y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo, porque finalmente el estoicismo no es una religión dogmática, sino es una especie de comunidad filosófica donde la gente puede tener ciertas variaciones, como ha sucedido en el caso de este tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, la primera de ellas es de que para los estoicos la idea básica es de que si queremos vivir una vida feliz, tenemos que vivir de acuerdo a la naturaleza. ¿Qué significa esto? Es algo que vamos a desarrollar después, algo muy complejo, pero eh, en un sentido mínimo, la idea es de que los estoicos comparten con otras escuelas éticas clásicas la idea de que los seres humanos somos animales racionales y esa es nuestra naturaleza. Entonces, en ese sentido, la idea es que desarrollemos nuestra razón, nuestra racionalidad, que podamos vivir una vida racional, pero esto, vivir una vida racional, no es algo puramente teórico o contemplativo, sino que involucra esta dimensión de vivir racionalmente en un sentido ético. Es decir, involucra desarrollar un tipo de integridad y excelencia moral. A eso se refiere básicamente la idea centrada en el ser humano de vivir de acuerdo a la naturaleza, que tenemos que entender qué tipo de animal somos y de qué manera sería mejor vivir de acuerdo a eso. Um, la segunda enseñanza es que el único bien es la virtud o la excelencia de nuestro carácter interno. Entonces, en lugar de otro tipo de escuelas éticas donde uno necesita cosas externas como cierta riqueza o algo material, para los estoicos no es necesario. Lo que es necesario y suficiente como un bien en sí mismo, como algo incondicionalmente bueno, es la virtud o la excelencia o la integridad moral o la excelencia de nuestro carácter interno. Y por eso el principal motor del estoicismo es un tipo de práctica y de formación para nuestro carácter, para vivir una vida con un carácter moral, si se puede, que sea superior o con mayor integridad, y esto va a tener implicancias para cómo reaccionamos entre otras cosas que nos depara la vida cotidiana. Eh, lo tercero, o la tercera enseñanza, es de que solamente algunas cosas dependen de nosotros, ¿no? Entonces, para los estoicos es muy importante distinguir entre lo que depende y lo que no depende de nosotros, y para los estoicos, en última instancia, lo que de verdad enteramente o casi enteramente depende de nosotros son nuestros juicios, nuestras opiniones, nuestra capacidad de decisión y cómo interpretamos las cosas que experimentamos. Entonces, lo que de verdad podemos controlar es algo interno y psicológico, si quieren, sobre cómo interpretamos y experimentamos las cosas. Entonces, eso es lo principal que el estoico trata de trabajar. Eso que nos parece inmediato de cómo reaccionamos, el estoico cree que hay toda una construcción de opiniones y juicios detrás, y la idea es de que teniendo juicios más racionales sobre esto y practicando vivir de acuerdo con estos juicios, con una serie de ejercicios, es que podemos justamente mejorar nuestro carácter y vivir una vida buena. Ahora, la cuarta enseñanza para Fiedler es de que no podemos controlar enteramente lo que pasa en el mundo externo, pero podemos controlar cómo reaccionamos. Entonces, la idea es de que siempre van a pasarnos cosas malas porque no somos dioses y no somos perfectos y no podemos controlar muchas cosas. Entonces, muchas de nuestras emociones negativas surgen de juicios y opiniones equivocadas sobre lo que nos pasa. Entonces, en los ejemplos de Séneca, si uno es condenado al exilio o a muerte, o si fallece un ser querido, que son cosas con las cuales todos nos podemos relacionar, la idea no es que estas cosas no nos deben importar,
no es ser indiferente en un sentido de reprimir emociones o algo por el estilo, pero es tratar de entender qué juicios son apropiados ante estas cosas que son parte de la vida con el fin de cultivar emociones adecuadas. Esto no quiere decir que la vida no tenga momentos de dolor, simplemente para los estoicos tiene que ver con un tipo de desarrollo de emociones que no sean desproporcionadas, desmedidas o destructivas en última instancia. Entonces, lo que está a la base de esto, y que también otras escuelas lo pueden cuestionar, es de que los estoicos creen que si uno cambia las interpretaciones que están a la base, es una teoría, esto es un poco técnico, pero es una teoría de la constitución cognitiva de las emociones, es decir, de que nuestras emociones no son como datos brutos inmediatos, sino que están mediados por juicios y creencias, y entonces si cambiamos nuestras interpretaciones, juicios y opiniones sobre ciertas cosas, vamos a ver las cosas de manera diferente. Y si nos ejercitamos y practicamos para vivir de acuerdo a estas creencias y juicios, nuestras emociones deberían también cultivarse de una manera menos negativa, si se quiere. Y esto es algo que Séneca cree fervientemente. Ahora, el punto número 5 es de que cuando algo negativo o adverso nos pasa, que siempre nos pasa, deberíamos verlo, de acuerdo a Fiedler, como una oportunidad para crear una situación mejor. Y esta es la parte, me parece, que le puede dar una mala reputación al estoicismo, y a mí no me gusta cómo esto está fraseado, porque suena como que si te pasa algo malo, solo le tienes que poner buena cara. Y yo no creo que este es el sentido. Yo creo que la idea de la adversidad, en el caso de los estoicos, dado que lo más importante es el carácter moral, la única manera o la principal reformulación para lidiar con la adversidad es tomarlo como un tipo de prueba para nuestro carácter. Es decir, cómo sería apropiado reaccionar y vivir y lidiar con la adversidad. Pero no es simplemente tomar la crisis como una oportunidad, como en ciertas cosas de autoayuda barata, que simplemente te dicen de que hay que ponerle buena cara a todo. En este caso es algo, digamos, creo que más profundo y más sutil. La idea es de que seguramente estas cosas que antes de ser estoico uno considera malas, pasan y nos van a pasar. Eh, una de las ideas importantes es entender de qué manera sería adecuado reaccionar y lidiar con ellas y practicar y entrenar para estar listo, para que cuando pasen uno pueda actuar de la mejor manera, y eso es lo que sería la situación mejor. La situación mejor no es que simplemente las cosas van a mejorar, sino de que nuestro carácter o se va a mantener igualmente íntegro o va a mejorar por haber lidiado adecuadamente con la adversidad. Y más bien al revés, mucha gente cree que nunca le va a ir mal en la vida o que siempre le va a ir bien, y eso es algo que para el estoico carece sentido de realidad. Entonces el estoico no es que es un pesimista que piensa que siempre va a pasar lo peor, pero piensa, y esto es algo que vamos a ver también más adelante, es alguien que tiene que prepararse y mentalizarse por si pasan cosas como lo peor. Entonces, la idea es entrenar y estar preparado para lidiar de la mejor manera con estas cosas y no imaginarse que nada malo va a pasar o que si tenemos buena suerte, siempre vamos a tener buena suerte. El punto número 7 es de que para los estoicos la filosofía real es progreso, implica progreso, pero no progreso puramente teórico o cognitivo. No es que la filosofía solamente progresa porque sabemos más cosas sobre la naturaleza de las cosas, sino que para ellos la ética es lo más importante, y por eso la idea es que la filosofía de verdad es un tipo de arte de vivir o de práctica ética sobre la cual siempre podemos mejorar, siempre podemos ser mejores. Y algo que vamos a ver más adelante es que el ideal de los estoicos es el sabio. Construyen un tipo de ideal sobre el cual medirse, sobre cómo viviría el sabio, qué haría el sabio, que sería una gente mucho más racional que nosotros, pero también si uno siente que apelar al sabio es una construcción como muy fantasiosa, eh, también se hacen muchos ejemplos reales, ¿no? Entonces Sócrates es el ejemplo más común, al ser una persona que realmente existió y de las cuales hay testimonios consistentes y suficientes para creer que vivió de una manera excelente y racional.
la idea es decir de que si Sócrates pudo, nosotros no es que necesariamente vamos a ser tan buenos como Sócrates, pero podemos tenerlo como un modelo y tratar de progresar y ser mejores personas, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante porque para Séneca y para los estoicos, lo más importante de la filosofía es el arte de vivir. No es tan importante la erudición de los filósofos, que nos sepamos todos los libros, todos los argumentos, que podamos paporretearnos las definiciones, saber en qué libro se dice qué. Todo eso es importante, pero no es suficiente si es que no se pone en práctica. Y la manera de ponerlo en práctica para Seneca es bajo esta idea de que debemos progresar un poco cada día, ¿no? Esa es la idea. Prepararse para la muerte implica cada día tratar de ser una mejor persona, vivir más racionalmente, desarrollar mejor nuestro carácter y nuestra excelencia moral. Entonces, la ética es un camino hacia la virtud, hacia la excelencia del carácter, y siempre podemos mejorar, ¿no? Claro que siempre también podemos, digamos, empeorar, pero la idea también es que nunca debemos ser complacientes. Siempre uno puede mejorar, y eso es algo bien importante para el estoicismo, en materia ética, sobre todo. Y finalmente, un punto que sí me pareció bueno que menciona este autor Fiedler en este libro que estamos comentando, eh, es de que es esencial para los estoicos que también uno contribuya a la sociedad o al bien común. Los estoicos consideran que somos animales racionales, pero al ser animales también somos gregarios y formamos parte de comunidades. Eh, en este caso sí, estados, nacionales, unidades políticas, pero también piensan que podemos ser parte de la humanidad en su conjunto. De hecho, de ahí es de donde viene el origen de la palabra cosmopolita. Los estoicos, en buena cuenta, también creían en eso, en una humanidad que compartía una racionalidad y una integridad moral común, entre otras cosas. También menciono esto porque en el espacio de la autoayuda no solo a veces se piensa o se distorsiona el estoicismo haciéndose pasar por una cosa que tiene que ver con reprimir las emociones o del sí se puede o de que uno simplemente lidia con la adversidad de una manera fuerte y ya, eh, sino que también a veces se toma esto de manera individualista, como que uno solo se debe preocupar de uno y nada más. Y es cierto para los estoicos de que uno puede, lo que está más en su control es lo de uno, y eso es con lo que uno tiene que sentirse en control. Pero eso no quiere decir que uno mantenga aspiraciones o proyectos colectivos, que uno se preocupe por su familia, por sus amigos, por su comunidad o por la humanidad. Y creo que esto también muestra una dimensión del estoicismo que se distorsiona en el espacio de la autoayuda y es pensar entonces que el estoicismo es como una ética individualista o que los estoicos solo están interesados en algo privado, cuando en realidad los ejemplos históricos de los filósofos y de los estoicos en general han sido siempre de personas interesadas por la cosa pública. Es cierto que los griegos no necesariamente habrían tenido mucha participación, pero sí lo consideraban como algo bueno, aunque sea a nivel teórico. Y Séneca me parece un excelente ejemplo de alguien que puede tener esta vocación filosófica, de escribir reflexiones éticas, de también buscar cómo ponerlas en práctica y al mismo tiempo de tener una carrera política de servicio público, ¿no? Entonces, hay algo acá importante también de tomar en cuenta porque aunque no hay una conexión determinista de cuál es la opción política de un estoico, lo que creo que debe quedar claro es que los estoicos no son apolíticos. Al contrario, están bastante interesados en lo social y en lo político y en la comunidad. Y si bien no estamos en posición de decir, el estoico necesariamente tiene que ser de izquierda o de derecha o algo así, porque la conexión no es tan determinista, de alguna manera sí van a haber algunos rasgos importantes en este tipo de compromiso por el bien común o por los demás. Incluso si es que esto no podemos controlarlo, pero es un tipo como de aspiración y de ideal. Y me parece que eso también es algo importante que se destaca aquí, ¿no? Entonces, ahora que hemos terminado esta introducción de estos 8 temas o enseñanzas básicas que Fiedler en su libro considera que Séneca mantiene, quiero pasar brevemente a comentar cada uno de los capítulos y para mí la idea es hacer videos cortos que permitan tener lo esencial sin estafas y que permitan darle a uno una base mínima de lo que Séneca dice, de lo que los estoicos dicen y sobre cómo pensar esto de una manera más práctica para nuestro propio arte de vivir.